voy a hacer la introducción. Eh, Voy a hacer la introducción. Dejo con todos ustedes a la Hada, que va a hablar de los prejuicios. Así que tomen nota, hoy vamos el tema a tratar dentro de los enemigos del alma son los prejuicios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la Biblia contiene todo lo que necesitamos como para tener instrucciones para vivir. Todo. No hay tema que no esté en la Biblia. Y ustedes ya lo están viendo. Esta serie que desarrolló la Hada hace unos años atrás contiene temas que parecería raro que estuvieran en la Biblia, sin embargo están. Porque en la Biblia está todo. Acuérdense, todo lo que necesitamos como instrucción de vida está en la santa palabra de Dios. Así que los dejo con Hada, que ella va a desarrollar hoy dentro de los enemigos del alma, que es así como ella nombrado a toda esta serie de estudios, el tema hoy toca los prejuicios. Así que los dejo con Hada. Bueno, un placer como siempre verlos y estar juntos. La semana pasada estuvimos viendo el primer tema y hablamos de los celos. Hablamos de el celo y los celos, ¿sí? Hablamos del celo en su acepción positiva y hablamos de los celos y bueno, de su acepción negativa y todas las implicancias que tienen en nuestra vida. Y lo que decíamos, que la intención de nuestros encuentros o con esta serie es en definitiva adquirir herramientas para vivir, ¿no? Porque perdón que te frene, Ada. Bienvenido Vicky y Hernán. Hola, hola. Adita estaba arrancando con el tema de, está siguiendo con los enemigos del alma, con una buena introducción de mi padre, ¿no? ¿Cómo fue, papá? ¿Querés repetirla? No, está bien, no hace falta. Los dejo a todos ustedes con la Hada, tratando el tema de hoy, que es los prejuicios. Bien. Excelente. Bueno, y hablando de esto, ¿no? Sobre los prejuicios, creo que todos alguna vez hemos estado tanto del lado de los que somos prejuiciosos, como también del lado de haber sufrido algún tipo de discriminación, por decirlo así, de otras personas para con nosotros. Entonces, la verdad que esto es algo que pasa todo el tiempo, y la verdad que cuando lo preparaba hace mucho tiempo a este tema, me maravilló porque la verdad que la Biblia habla mucho de este tema. Hay muchos ejemplos mencionados sobre los prejuicios, y lo que más me impactó de todo lo que fuimos viendo es que Jesús mismo sufrió prejuicios, o sea, fue víctima, por decirlo así, de los prejuicios. Entonces, arranco como siempre buscando la definición del diccionario, ¿no? Esto es lo mejor. La semana pasada habíamos definido el tema y hoy también siempre arrancamos en general definiendo el tema. Entonces, según el diccionario, una de las definiciones es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa o persona de forma anticipada. En definitiva, es la idea que nos formamos sobre una cosa o sobre una persona de manera anticipada sin conocer a la persona o a la cosa en profundidad. Y la cosa puede ser un tema. Puedo tener un prejuicio sobre un tema, puedo tener un prejuicio sobre un lugar, ¿por qué no? Decir, a tal lugar no voy porque no sé, porque me van a robar, por decir, ¿no? Entonces puede ser cosas, lugares, personas. Y consiste en criticar de manera positiva o negativa una situación o una persona sin tener, como decíamos recién, suficientes elementos previos. En relación con otros seres humanos, el prejuicio es una evaluación preconcebida, una idea preconcebida que tenemos sobre los otros. También otra de las definiciones que encontré, un prejuicio es una opinión, ¿sí? Nosotros los seres humanos vivimos mentalmente, acuérdense que esta serie se llama Los enemigos del alma, porque justamente trabajan al nivel de la mente, ¿no? Y dijimos que la mente era
la base o el centro de la voluntad, de las emociones, de los sentimientos, del raciocinio. Y la verdad que la mente en nuestra vida diaria juega un papel sumamente importante. Y esto de los prejuicios hace entonces, como decíamos, que nos vayamos formando ideas preconcebidas. Generalmente los prejuicios son de índole negativa. Es la acción y el efecto de prejuzgar, es decir, juzgar previamente, juzgar anticipadamente. Eso es lo que significa prejuzgar, ¿no? Juzgar las cosas o a las personas antes del tiempo oportuno. Aunque en un primer análisis así más superficial pareciera que en el Evangelio es solamente para los judíos o para los israelitas, en realidad sabemos que es para todas las personas que somos injertadas por la fe en Israel, en la congregación de Israel. Y por ende, todos los pactos de Dios con su pueblo son también nuestros. La frase, el dicho popular es: Dios no hace acepción de personas. Significa que Dios proveerá a toda persona la oportunidad de recibir las bendiciones disponibles a través del plan de la redención. Es decir, hay un plan de Dios, hay una obra maravillosa ejecutada por Dios a través de Jesús, y ese plan, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, está disponible para toda la humanidad. Entonces, vamos a arrancar. Voy a empezar con un texto muy fuerte para romper el hielo, que es Santiago 2:13. Este versículo, la verdad que no es suave, por eso lo pongo al principio. Como siempre, ¿no? Tengan Biblia en mano, busquemos, así no hablo todo el tiempo yo, y vamos leyendo. El que lo encuentra, Santiago 2:13, que lo lea, por favor. Hay bastante que vamos a leer de Santiago. Voy a arrancar con 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tremendo este texto, es muy duro, es muy fuerte. Juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia, ¿no? Y esto estamos hablando, ¿no? Justamente del juicio previo. Y Dios nos está diciendo, si vos juzgás sin misericordia, exactamente lo mismo te va a pasar, o lo mismo nos va a pasar. Vámonos a Hechos 10:34. Voy a leer algunos yo, así vamos un poquito más rápido. Hechos 10:34 y 35, es Pedro predicando. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Siguiendo en esta línea, Romanos 10:12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto va en línea con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Dios no hace acepción de personas, el plan de salvación está disponible para todos. Y Levítico 19:33 y 34, para mencionar algo también del Antiguo Testamento, hay un montón en el Antiguo Testamento, vamos a ir viendo que habla de esto. Levítico 19:33 y 34 nos dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Si nos remontamos a este sábado pasado, donde estuvimos viendo la porción del libro de Éxodo, donde Dios le da un montón de leyes a Israel, de Éxodo, vemos también cómo Dios, ¿no?,
todo el tiempo muestra esto de la misericordia con el más débil, con el más indefenso y fundamentalmente con el extranjero, y varias veces les repite al pueblo de Israel: tengan misericordia del extranjero, traten bien al extranjero, y les dice, porque ustedes mismos fueron extranjeros. Y yo el sábado decía, más que extranjeros fuimos pecadores, porque vivimos mucho tiempo de nuestra vida dándole la espalda a Dios. Les pregunto así velozmente, ¿qué tipos de prejuicios se le vienen a su mente? ¿Por qué discriminamos, o mejor dicho, por qué tenemos prejuicios? ¿Prejuicios de qué tipo? Tiro uno. Prejuicio por la raza, como para disparar. ¿Por qué otras cosas hacemos prejuicios? Lo vemos diferente. Bien. Prejuicio del nivel cultural. Bien, por el nivel cultural. Nivel económico. El nivel económico, sociocultural. Bien. ¿Por qué otra cosa somos prejuiciosos? Religioso, por sobre todo. Religiosos, hay mucho prejuicio en el tema de la religión, ¿sí? ¿Cuántas veces nos queremos llegar a las personas? Y ustedes, lo primero que te pregunto, ¿ustedes en qué creen? ¿Ustedes de qué religión son, no? Siempre está ahí el prejuicio. Así que bueno, hay prejuicios religiosos, prejuicios socioculturales, prejuicios por grupos étnicos, ¿sí? O por raza, prejuicios... ¿Qué más? ¿Algo más se les ocurre? Por la forma de pensar. ¿Por la forma? Por lo que expresan sin llegar a conocerlos. Por lo que expresan, nos guiamos muchas veces por las apariencias externas, ¿sí? Claro, por las etiquetas, iba a decir. Exacto, por las etiquetas, por la marca, por cómo viste. Hay prejuicios por género, ¿sí? Género masculino y género femenino. Esa etiqueta típica, las mujeres son un desastre manejando, las mujeres solo sirven para estar en la casa y nada más, los hombres son más fuertes, cosa que les puedo asegurar es absolutamente una falsedad, pero bueno, todo el tiempo vemos, nos enfrentamos y experimentamos algún tipo de prejuicios. A Jesús, vamos a ver un ejemplo con Jesús, después vamos a ver más. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. ¿Alguien lo quiere leer? Y dejen abierta la Biblia ahí porque después vamos a ver otro versículo más ahí, ¿no? Sí, un poquito más adelante. Vamos a ver el 49 también. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Tremendo, este texto a mí me pone la piel de gallina. Tremendo este texto. ¿Por qué es tremendo? Porque lo experimentó el mismo Jesús, o sea, sobre Jesús hubo prejuicio. Resulta que Jesús se encuentra a Felipe, o sea, Jesús se encuentra con Felipe, tiene este encuentro, y Felipe luego halló un amigo de él que era Natanael. Y le cuenta, le dice: ¿vos sabés? Le dice Felipe a Natanael: encontré a aquel de quien Moisés escribió, me encontré con el Mesías. A Jesús le dice, hijo de José, o sea, le pone en contexto, me encontré con Jesús. Jesús, ¿te acordás? El hijo de José, ese que es de Nazaret. ¿Y qué le dice Natanael? Tremendo prejuicioso, le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Y qué le dice Felipe? Esto es lo que me mata: ven y ve. No prejuzgues porque Jesús viene de Nazaret, de esa región. ¿Se acuerdan? Galilea, a la región de Nazaret se la llamaba Galilea de los Gentiles. Era la región que estaba al norte, la región más lejana, una de las regiones más lejanas a Jerusalén. Podríamos decir los más expuestos a la mezcla. ¿Y qué le dice? Le dice: ven y ve.
el testimonio de lo que se hace es lo mejor para derribar todo argumento producto de prejuicios. Por eso Felipe le dice, vení y ve. Vení y ve por tus propios ojos quién es Jesús. No lo etiquetes. El gran problema de los prejuicios es las famosas etiquetas, ¿no? Etiquetamos a las personas. Entonces, nuestro desafío es no dejar que otros nos limiten por lo que éramos, o de dónde venimos, o nuestra raza, o nuestro nivel sociocultural, lo que decíamos, ¿no? Simplemente hagamos lo que tenemos que hacer, hagámoslo bien, y eso hablará por nosotros. Es tan importante, ¿no? El ser, lo que decimos siempre, el ser y el hacer que van tanto de la mano, y eso es lo que va a dar testimonio de nosotros. Y fíjense cómo sigue. En el versículo 49, un poquito más adelante, leímos 45 y 46, el 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Resulta que ese prejuicio, una vez que Natanael se acercó, le hizo caso a Felipe, le dijo, vení y ve. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo Natanael estuvo tomando mate con Jesús, o si se comieron un pescadito a la parrilla, o ahí a la orilla del mar de Galilea. La Biblia no nos dice eso, pero sí nos da a entender que una vez que Natanael tiene ese encuentro con Jesús, dialoga, habla, probablemente discierna al Mesías, le termina diciendo Natanael, Rabí, o sea, lo llama maestro, evidentemente por la sabiduría en Torá que Jesús tenía. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es que había sucedido algo ahí, ¿no? Entre el versículo, creo, 46, 45, 46, habíamos leído, hasta el 49. Jesús le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que Natanael estaba diciendo o haciendo con ese grupo de gente, de patriotas, de celotes, de patriotas judíos? ¿Qué es lo que él había dicho ahí abajo de la higuera? Como él probablemente habría dicho, si tengo que morir por la libertad de nuestro pueblo, por la libertad en relación con el Imperio Romano, moriré. Debe haber dicho cosas muy fuertes, porque Jesús le dice, yo te vi ahí abajo de la higuera, vos sos un verdadero israelita, porque yo te vi abajo de la higuera. Entonces, este muchacho Natanael dice, me vio abajo de la higuera, ¿y cuándo estuvo ahí? Por eso le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La verdad es que los prejuicios no son solo hacia los otros. Hay muchas personas que tienen prejuicios consigo mismos. Consigo mismos. A ver si se identifican, porque yo en esto me identifico, o varias veces me pude identificar. Antes de intentar algunas cosas, decimos, no voy a poder. No, yo no puedo. No, yo no soy capaz. No. El término que está ahora de moda es la procrastinación. Procrastinación, gracias. En definitiva es esto, ¿no? Es proponernos hacer algo, pero automáticamente empezar a castigarnos, empezar a decir no vas a poder, buscar excusas para no hacerlo. Pero es una manera también de tener prejuicios sobre nosotros mismos, ¿no? Porque sacando de contexto el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque sacado de contexto, la realidad es que como hijos de Dios podríamos hacer todo lo que nos propongamos. Cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, generalmente los que tenemos esta costumbre, miramos primero todo lo negativo. Buscamos excusas, buscamos el escenario menos favorable, justamente para decir que no podemos. Dios a todos nos hizo con la capacidad de hacer cosas grandes. Nos dio dones, nos dio talentos y sobre todo el llamado a servirle a Él
no va a depender jamás ni del grupo religioso o cristiano al que pertenezcan o al que las personas vivan. Dios se manifiesta a través de cualquier persona que Él escoja. Por eso el versículo 50 de este encuentro de Jesús con Natanael dice: Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Qué gran desafío, ¿no?, que Dios le dio a Natanael. El prejuicio surge por una conveniencia para discriminar, para descartar, o también el prejuicio se usa para dominar a otras personas, sin tener remordimientos y sin reflexionar si eso es bueno o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. Entonces, ¿cuánto marca nuestra vida los prejuicios? Sí, el prejuicio, como está diciendo Ada, puede ser positivo también, ¿eh? Porque no solamente se usa para discriminar, descartar o dominar a otras personas, sino para aceptarlas preferentemente. Exacto, por ejemplo, si decís, si este vive en San Isidro, no sé, es un... Debe ser bueno. Debe ser bueno, debe tener plata. Si vive en Escobar, debe ser muy solvente, muy inteligente. Si vive en Escobar, debe ser un empresario, seguro. Mínimo. Listo. Ahí entonces eso es un prejuicio también un prejuicio positivo, ¿eh? Claro. Es una discriminación positiva. Bien. La Biblia nos habla, cuando hablamos de estos distintos tipos de prejuicios, y mencionamos del sociocultural, fíjense lo que dice Santiago capítulo 2, del 1 al 7. Seguramente algunas veces lo han leído, o lo hemos leído. Santiago 2, del 1 al 7. Yo lo leo para avanzar. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí tenemos un texto tremendo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, de Escobar, con ropa de marca, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, sentate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Porque siempre el rico es más poderoso, el rico te puede sacar hasta lo que lo tenés, etcétera, etcétera. Entonces Santiago, sí, que sabemos que era hermano de Jesús, Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, es hermano de Jesús. ¿Qué hace Santiago? Censura los actos de favoritismo. Entonces ya sabemos, ¿no? A menudo tratamos a las personas bien vestidas, de buen aspecto, mejor que lo que tratamos a alguien que da impresión de pobreza. Actuamos así porque preferimos identificarnos con las personas que han tenido éxito y no con quienes han tenido un aparente fracaso. Lo irónico, como dice Santiago, es que los supuestos triunfadores pudieron haber obtenido su estilo de vida ostentoso a nuestras propias expensas, que es en general lo que pasa, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de la distribución de la riqueza y del rico oprimiendo al pobre, generalmente esto se da. Se impresiona con facilidad por el nivel social, la riqueza o la fama. ¿Nos parcializamos con los que tienen y despreciamos a los que no tienen? Bien, Dios ve a todos como iguales y si favorece a alguien, siempre es al pobre. Me remito al estudio del sábado pasado, ¿no? Siempre Dios va a estar a favor del pobre y del indefenso, del que menos recursos tiene, del excluido social,
como me gusta decir a mí, de los invisibilizados de la sociedad. A veces también hemos visto o hemos sido testigos de prejuicios con aquellas personas que tienen alguna desgracia. Fíjense Juan 9 del 1 al 3. ¿Lo puede leer alguien? Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, ¿no? Acá había una persona ciega y ¿qué le preguntan? Era ciego de nacimiento. Entonces estaba atravesando una tremenda desgracia. Y los discípulos le dijeron al maestro: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué? Porque generalmente se asocia en general, y esto era muy común en Israel y es muy común hoy en día, aún en el ámbito de la iglesia, porque generalmente se dice: si está pasando por una desgracia, si algo malo le pasó, es porque pecó. Si algo malo le pasó, es porque algo habrá hecho. La famosa frase, algo habrá hecho. Sin embargo, acá Jesús dice claramente: ni pecó él, ni pecó sus padres. Este caso puntual es simplemente para que la gloria de Dios se manifieste en él a través de la sanidad que Jesús podía hacer en él. Pero ¿cuántas veces, aún dentro de la iglesia, hemos escuchado esto, ¿no? Cualquier hermano que cae en desgracia se empieza a hacer leña del árbol caído. Si le pasó algo malo, y bueno, es porque pecó. Eso también es una manera de ser prejuicioso. Dijimos también prejuicios basados en el aspecto exterior, pero acá en este caso no por la ropa, sino que les vamos a citar un texto de 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel, el párrafo total o el pasaje completo sería 1 Samuel 1 del 1 al 18. Es 1 Samuel 1 del 1 al 18. Como es largo, no lo vamos a leer todo, pero es el caso de Ana, la que fue mamá del profeta Samuel. Esta mujer era estéril, su esposo se llamaba Elcana, ella anhelaba tener un hijo, deseaba con todo su ser tener un hijo, y un día va al templo. Y fíjense que dice en el versículo 12, vamos a leer del 12 al 15, dice: mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Elí la tuvo por ebria. Estamos hablando de un hombre de Dios, un sacerdote. Se guió por lo que él estaba viendo y automáticamente se hizo toda la película y dijo: esta mujer está borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Tremendo, ¿no? Fíjense cuánto aún un hombre de Dios, un sacerdote del Dios Altísimo, discriminando, guiándose por las apariencias, guiándose. Por eso cuánto necesitamos, ¿no? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios permanentemente en nuestra vida para evitar que cometamos estos errores. Necesitamos eliminar el prejuicio y ser conscientes de que cada persona es una creación única y valiosa. El prejuicio crece a partir de la soberbia personal. Cada vez que nos consideramos
mejores a los otros, cada vez que cada uno de nosotros nos consideramos mejores que otras personas, o porque sabemos más, o porque tenemos más revelación, o porque tenemos más conocimiento, porque tenemos mejor nivel cultural, social, económico, o lo que sea. Vamos a ver un par de ejemplos más de prejuicios con respecto al mismo Jesús. Vimos lo que le había pasado a Jesús con Natanael. Se escuchan truenos. Vamos a ver algún ejemplo más. Marcos 6, del 1 al 6. Ada, pero el prejuicio está un poco en nosotros, ¿no? Nadie camina por la calle sin analizar previamente la situación, el entorno, nadie se sienta a hablar con alguien sin visualizarlo. Entonces, ¿es algo de la carne o es algo innato que puede estilizarse o conducirse? Hay dos maneras de discernir. La Biblia nos habla de esas dos maneras. En el Nuevo Testamento, cuando dice no juzguéis para no ser juzgados, pero por el otro lado dice ustedes tienen derecho a juzgar todo. Entonces, ¿en qué quedamos? En la Biblia está que tenemos la obligación de juzgar y por otro lado dice que no hay que juzgar. Bueno, porque es una traducción que está fuera de contexto. Cuando dice no juzguéis para no ser juzgado es no condenéis. Y cuando dice que todo lo podemos juzgar, que en la iglesia tenemos la obligación de juzgarlo todo, quiere decir discernir. Bueno, vos te estás refiriendo exactamente a lo mismo. Un prejuicio es algo subjetivo y un discernimiento, un análisis de la persona, sus actitudes y sus acciones, sus motivaciones, su manera de expresarse, manera de actuar, objetivamente es un discernimiento, es un análisis objetivo. Entonces hay que diferenciar entre lo subjetivo y lo objetivo. Lo objetivo es, conozco a una persona, tengo la obligación de discernir, porque Jesús nos enseñó a discernir a cada persona por los frutos. Tengo la obligación, por sus frutos los conoceréis. Entonces me tengo que tomar un tiempito para verlo obrar, escucharlo hablar, ver qué actitudes tiene, como para formarme una opinión objetiva. Eso es objetivo. En cambio, el prejuicio es subjetivo. Todavía no conozco a la persona, nunca no vi lo que hace y demás, pero solamente por su condición social, por su apariencia, si es lindo o feo, si es mujer o varón, si es alto o petizo. Entonces ya me formo es bastante más complejo porque la mente recurre a experiencias anteriores y siempre tratamos de asociar personas con sí, las caras conocidas. Modelos y patrones. Exacto, exacto. Exacto. Entonces eso es ¿por qué es porque es subjetivo. La persona no hizo nada todavía, pobre. Y resulta que ya le estamos poniendo, como decía Adriana hace un rato, una etiqueta. Lo estamos etiquetando por diversos factores que estamos teniendo en cuenta que dependen de nuestra subjetividad. Entonces, el prejuicio siempre es subjetivo, es previo. Es previo, es subjetivo. Y el discernimiento, el conocimiento es objetivo. Lo que yo aprendo de la persona o veo en la persona a través del conocimiento de sus frutos. Eso es objetivo. Y creo que también que estamos viviendo en un sistema, ¿no?, donde sabemos que Satanás siempre hace de las suyas y justamente la intención de Satanás también a través del prejuicio es que las personas estemos cada vez más separadas, es que cada vez haya la famosa grieta, porque en definitiva el prejuicio termina armando una grieta por el motivo que sea, ¿no? Entonces Satanás también tiene mucho que ver manejando el sistema. Vivimos en un sistema de inseguridad, de violencia. Ahí la Dani levantó la mano. ¿Dani? Adrián.
Buena pregunta, Ada. El bullying que tanto se practica entre los chicos, ¿es un prejuicio? Porque es una etiqueta también, ¿no? Es una etiqueta, sería una forma de prejuicio, por ahí una forma bastante extrema de prejuicio, ¿no? Sí, porque la sociedad, los grupos sociales tienden a canalizar sus fracasos, frustraciones, miedos en el diferente. O en el más débil. O en el diferente. Entonces agarran al gordito y le hacen bullying al gordito. Y agarran al más débil, le hacen bullying al más débil. Agarran al más peticito y le hacen bullying por peticito. O sea, siempre hay un conjunto de elementos que hacen que la persona discrimine. Discrimine que por prejuicio, prejuzga, y muchas veces es egoísmo, sentimiento de inferioridad o miedos de la persona, ¿no? ¿Bien? Ok. Vamos a ver a Jesús qué le pasó en Marcos 6 del 1 al 6, lo voy a leer para avanzar yo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían los discípulos. Llegado el día de reposo, es un Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, es decir, hermano de Santiago, hermano de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero fíjense, ¿no? Ahí está la pregunta de la discriminación. ¿Cómo este va a enseñar? ¿Cómo este puede saber tanto? ¿No es acaso el hijo del carpintero? No lo conocemos, no conocemos dónde vive, no conocemos de qué trabaja, no conocemos que no fue a ninguna universidad, no fue a Harvard, no fue a Cambridge, no fue a ninguna escuela rabínica famosa de la época, ni de Hillel, ni de Shammai, ni ninguno de los grandes de la época. Fíjense, ¿no? A Jesús mismo lo estaban etiquetando. Y vemos también prejuicio de los mismos dirigentes, o sea, acá tenemos prejuicio de la gente en general. Y obviamente prejuicio de los religiosos lo tenemos en Juan, un poquito, en Juan 10, 19 y 20. Juan 10, 19 y 20 nos dice, volvió a haber disensión, separación entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjense, los religiosos de la época trataban a Jesús de endemoniado, porque dice, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? ¿No? Los religiosos de la época, celosos de Jesús, desacreditando a Jesús para que no lo sigan, para que no lo escuchen, para que no lo obedezcan, para que no le presten atención. Demonio tiene, está fuera de sí. No pierdan tiempo en oírlo. Obviamente los religiosos no son especialistas en discriminar. También hay veces, hay prejuicio de algunas personas basados en lo que cada uno de nosotros éramos sin Cristo, en nuestra vida anterior. Porque la verdad que muchos de nosotros no tenemos muchas cosas de las que enorgullecernos de nuestra vida pasada. Filemón dice, versículos 10 y 11, Filemón es un sol, tiene una sola hojita en la Biblia, y Pablo escribe esto, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Fíjense, Pablo defendiendo a este hijo, él dice a quien engendré en mis prisiones, es decir, le predicó a Onésimo en alguna de las oportunidades que Pablo estuvo preso, y le dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora nos es valioso a ti y a mí. Eso se lo estaba escribiendo Pablo a Filemón. Hay un prejuicio, otro tipo de prejuicio, que es el prejuicio que inmoviliza. Mateo 25, del 14 al 30. Es la 20, vamos a leer, no vamos a leer todo el pasaje, vuelvo siempre a sacar algunos textos por el tema de la extensión, pero sepan que está en Mateo 25, del 14 al 30. Vamos al versículo 24. ¿Se acuerdan? Es la parábola de los talentos. Dice, llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, el que recibió uno dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este es el prejuicio que inmoviliza, ¿no? Como yo sabía que eras una persona dura, que eras una persona exigente, ¿qué hice? Tuve miedo. El miedo que inmoviliza. Es ese prejuicio que nos inmoviliza con respecto a otras personas, con respecto a otros lugares, con respecto a otros trabajos. Nos inmoviliza y no nos permite avanzar. La verdad que científicamente hablando, hablando de racismo, ¿no? Porque también hay un tipo de prejuicio, dijimos, basado en el racismo. Porque sos negro, porque sos chino, porque sos, no sé, oriental. Y la verdad que la humanidad se compone de una sola raza, que es la raza humana. No hay otra raza más que la raza humana. Y aunque el mundo tiene diferentes etnias, ciudadanías, culturas, geografías, todos los seres humanos somos casi idénticos, desde el punto de vista genético, genéticamente. Las diferencias genéticas que reflejan la variación en esta apariencia física solamente son el 0,01% de nuestros genes. Miren qué poquita es la variación genética que nos hace diferente. Como decías, uno negro, uno más amarillito, uno más gringo, uno más oscuro, uno más clarito. Todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esto lo tenemos claramente detallado en Génesis 1, 26 y 27. El 26 donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios creando al ser humano. Y todos hemos sido traídos a la vida por el aliento de vida, que también nos lo dice Génesis 2:7. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A pesar de la unidad genética y espiritual de la raza humana, el racismo aún existe y lamentablemente algunas personas eligen tratar a las demás de malas maneras porque son diferentes en su aspecto físico o porque son de una cultura diferente. Dios claramente habló, hace un ratito hablamos, ¿no?, de Dios con respecto al extranjero. Hay otro ejemplo en Deuteronomio 10, 17. Creo que lo habíamos visto, ¿no? No. Si quieren anotar, Deuteronomio 10, del 17 al 19, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Lo que sí es importante, que me gustaría que también nos quede en claro de esta reflexión de hoy, es que sí Dios hace una clara diferencia entre
los extranjeros o las personas que desean seguirlo y aquellos que buscan lo contrario. Acá sí Dios hace una diferencia, pero esto no es un prejuicio, es porque Dios conoce el corazón de los seres humanos. Porque Dios es juez justo. Dios es juez justo, es uno de sus atributos, de sus justicia. Infinitudes, la justicia. Entonces Dios no solamente hace justicia afuera de su congregación, sino adentro de su congregación. Si la hace adentro de su congregación, imagínense afuera. Entonces cuando la Biblia habla del Ebeo, del Jebuseo, del Eteo, en general de los cananeos, eran pueblos idólatras y Dios no estaba prejuzgando, sino que estaba juzgando. Porque los conocía. Entonces, miren la diferencia entre prejuzgar y juzgar. Prejuzgar sigue siendo subjetivo, juzgar sigue siendo objetivo. Como ejemplo... Es el siguiente paso de discernir, ¿no? Discernir es Exacto. El comienzo y después con el conjunto de hechos filtrado por la palabra uno podría tomar un juicio. Claro. Emitir juicio. Entonces, ahí ya que Horacito agregó eso, ¿cuál es la prohibición bíblica? Nunca la prohibición bíblica es juzgar. La prohibición bíblica es condenar. Por eso cuando dice, en lo que a otro juzgas, a ti mismo te condenas. No, lo que está diciendo ahí, en el contexto, es en lo que a otro condenas, a ti mismo te condenas. En lo que a otro condenas, entonces, juzgas. Es objetivo, el juzgar es objetivo. Siempre el juicio es en función de los actos. De las pruebas, en definitiva, de las Entonces, evidencias. de confrontar los actos con la ley. Entonces, eso es la actividad de todo tribunal de justicia en el mundo y también es la manera en que Dios hace. Dios dio la Torá, los 613 mandamientos y va a confrontar nuestros actos con la Torá. Ese es el expediente. El expediente, como dice Ada, lo compara con la ley. Exacto. Entonces, nuestros actos con la Torá. Y entonces juzga objetivamente. Ahí no hay subjetividad. Entonces, cuando vemos que Dios eliminaba naciones enteras en la conquista de la tierra prometida, bueno, pensemos en eso. Que esas naciones habían sido juzgadas y condenadas. Es lo mismo que pasó en el diluvio. Claro. La humanidad juzgada y condenada. Entonces, con las naciones que habitaban Canaán, fueron juzgadas objetivamente por Dios. Ahí no hay prejuicio, objetivamente. No es porque eran extranjeros. Claro. No es porque eran extranjeros, sino que fueron juzgados por sus actos y fueron condenados. Ahora vamos a ver en los textos que Ada nos menciona que Dios con los extranjeros que son juzgados y pasan el juicio, Dios los mete para adentro de su pueblo. Dios los permite entrar adentro de su pueblo, exactamente. Miren este texto de Primera de Reyes 8, del 41 al 43. Primera de Reyes 8, del 41 al 43 dice: Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Está hablando Salomón cuando dedica el templo. Exacto. En la dedicación del primer templo. Pero fíjense, ¿no? Claramente dice, Dios al extranjero lo oye. En la medida que el extranjero venga a él, ¿no? Haga lo que decimos nosotros, teshuvá, se arrepienta y haga la opción por el Dios de Israel. Dios no los deja afuera. Y también la Biblia nos dice que aquellas naciones que respetaran la voluntad de Dios serían bendecidas.
Para esto vamos a ir a Génesis 12, versículo 2 y 3. Génesis 12, versículo 2 y 3. ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, voy, avanzo porque se me va el tiempo. Haré de ti una gran nación. ¿Alguien iba a leer? Ya estaba por leer. Vamos, Karin, dale. El 2, ¿no? Sí, 2 y 3. 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda, la famosa, ¿no? La muy conocida promesa que Dios le da a Abraham, pero en definitiva le dice, ¿no?, que aquellas naciones, aquellos que opten por seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, va a haber bendición. Sin embargo, vamos a ver cómo las naciones que practicaban sacrificios de niños, la prostitución del templo, como decía Horacio también, la idolatría, iban a ser destruidas. Eso lo encontramos en Deuteronomio 20, del 16 al 18. Deuteronomio 20, del 16 al 18, Dios dice: de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y ahí da la lista que comentaba Horacio, ¿no? Al Eteo, al Ebeo, al Janaseo, al Jebuseo, como Yahweh tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y los hagan a ustedes pecar contra Yahweh vuestro Dios. Entonces claramente, ¿no?, acá lo que Dios estaba condenando era el pecado de estas naciones, era la rebelión de estas naciones lejos de Dios. Vamos a ver, y esto que les acabo de leer, mencionando a estos pueblos que habitaban en Canaán, claramente no fue un problema racial, no fue un problema racial, no fue un prejuicio por raza. Fue Dios protegiendo a su pueblo de las influencias pecaminosas de las naciones o de los pueblos paganos que habitaban Canaán, de esa tierra prometida que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Hay otro ejemplo muy interesante, no nos vamos a detener por falta de tiempo, pero Juan capítulo 4, el famoso pasaje de Jesús con la mujer samaritana, que es maravilloso y tremendo, ¿sí? Sabemos que los samaritanos eran un grupo étnico despreciado por los judíos. Sin embargo, vemos que Jesús no se dejó llevar por los prejuicios de la época. Acuérdense, ¿no?, que la mujer le dice: judíos y samaritanos no se hablan, y vos me estás hablando a mí, le dice la mujer samaritana. Entonces, Jesús, ejemplo de gracia y por sobre todas las cosas de amor incondicional por las personas sin importar su condición. Así que les dejo como tarea Juan capítulo 4. Es más, ¿hasta qué punto Dios no desecha a los gentiles ni los descarta? Porque el mismo apóstol Pablo reconoció que su ministerio fue hacia los gentiles. Lo inclusivo del mensaje de Jesús, Pablo lo resume en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, Pablo dijo: ya no hay judío ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos nosotros somos nueva creación. La Biblia nos dice que el juicio de Dios no se basa en las apariencias, sino que Dios siempre juzga según lo que está adentro del hombre. 1 Samuel 16:7. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel unge a David como rey de Israel? Dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Saúl. Ungió a Saúl, tenés razón, sí, no a David. Cuando lo desechó. Desechó a Saúl.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de David hace algunas charlas allá lejos en el tiempo, que decíamos, el pobre David ni siquiera el padre lo registraba? Isaí trajo a todos los hijos y resulta que ninguno era. Y le dice, a ver, si Dios me mandó, alguien tiene que haber. Le dice, ¿no tenés otro hijo más? Ah, sí, tengo uno allá, entre medio de las ovejas. Y Dios le dice esto, ¿no? A Isaí, yo no miro el aspecto exterior, no juzgo como juzgan los hombres, por lo que ven, por lo que piensan, por lo que les parece. Yo miro el corazón. Por supuesto, la ley que nos debe regir es la ley del amor. Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Independientemente del grupo étnico. Hechos 10, 34 y 35 dice, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Tremendo ese texto, márquenlo, subráyenlo. El amor cristiano niega todos los prejuicios y la Biblia condena el racismo. Por eso Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La ley del amor, la ley que rige nuestra vida, la ley que rige el reino de Dios, la esencia de Dios mismo, porque Dios es amor. Para ir redondeando, ¿cuáles son los prejuicios más comunes en la sociedad? Dijimos, hablar negativamente de un grupo, o ser violentos, o hablar negativamente de un grupo de personas, empleo de violencia, el acoso, el asesinato o el genocidio, cuando se destruye físicamente a una persona o a un grupo humano. ¿Se acuerdan el genocidio, por ejemplo, de los armenios? El genocidio con los judíos a través de la historia. Isaías 65:5 dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, dice Dios, fuego que arde todo el día. ¿No? Ese prejuicio de los que se creen más santos que los demás. ¿Cuántas veces nos creemos más santos? Nos subimos allá arriba en el pedestal. Es tremendo este texto. Estate en tu lugar, dice Dios, y no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Tremendo fariseo, ¿no? Tremendo fariseo. Dios nos libre. Marcos 6, lo habíamos leído cuando dijeron de Jesús, ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? Y Juan 9:29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Acá refiriéndose a Jesús, ¿no? Entonces, para hacer el cierre y que nos quede un ratito para hablar entre nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar cada uno de nosotros contra los prejuicios? Es necesario que luchemos contra los prejuicios porque sin que nos demos muchas veces cuenta, afectan directamente todas las decisiones que tomamos. Cuando la gente actúa en base a estos juicios desinformados, esto se convierte, como dijimos, en discriminación. Entonces, algunos pequeños consejos.
Evitar extraer conclusiones anticipadas cuando conocemos a un grupo nuevo de gente. Es bueno mantener contacto con miembros del grupo discriminado. Muchas veces, como dijimos, etiquetas sobre determinados grupos de gente. Si es pobre, entonces si es pobre es ladrón. Si es pobre, entonces no puede pensar. Si es pobre, no puede aprender. Si es pobre, no tiene derechos. ¿Por qué no acercarnos a ese grupo discriminado? Otro consejo, buscar lo que tenemos en común con los demás y participar en proyectos comunes. No hay nada mejor que conocer a las personas que estar en contacto con ellas, trabajar con ellas, pasar tiempo con ellas. Establecer amistades con diferentes grupos humanos. Esto enriquece. La diversidad humana siempre nos enriquece. Hay un gran error que cometemos los cristianos, que muchas veces por acercarnos a Dios o por pertenecer a la iglesia nos metemos y la iglesia se transforma en una especie de gueto, ¿no? Perdemos el contacto exterior, ya no nos juntamos con los pecadores, ¿no? No es cuestión de que el pecador me contagie. Por supuesto, y sobre todas las cosas, desarrollar la empatía, tener empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Observar las excepciones a la norma, porque muchas veces esa norma generaliza, y yo creo que siempre, la famosa frase, todos los abogados son chantas, todos los médicos son comerciantes, ¿no? Las famosas generalizaciones. Siempre hay excepciones a la regla. Informarnos sobre el grupo, como les decía, y las falsas creencias que hay sobre él. Cultivar nuestra mente a través de la palabra, a través de la cultura. Nuestra mente, que decimos, ¿no? Acuérdense que los prejuicios siempre arrancan en nuestra mente. Y reconocer cuáles son nuestros prejuicios y trabajar sobre ello. Comprometernos a trabajar con nosotros mismos, que ese es el laburo más difícil. Porque el prejuicio, esto de que decimos, ¿no? Juzgar a los demás, y cuánto nos cuesta mirarnos para adentro, entender cómo somos, cómo pensamos, por qué somos como somos. El prejuicio es dañino y destructivo. No permitamos que los prejuicios hacia los demás o hacia nosotros mismos nos estanquen y no nos permitan avanzar. Rechacemos y saquemos todo prejuicio de nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Abrimos micrófonos para que opinen, pregunten, sin amontonarse. Bien. Tomo la palabra inicial para poder después hacer un ping-pong. Me parece que está muy bueno el tema. Le agregaría o le pondría una bajada un poco más a tierra de grupos humanos que nos conocemos, ¿no? En el sentido de que vos hablaste de que los prejuicios son generalmente con gente que no conocemos. Y para mí el riesgo de los prejuicios en la medida que nos conocemos es prejuzgar a gente que conocemos con diferentes cosas. Suponte, yo veo que vos tenés un estilo de comportamiento. Listo, te encasillé en mi cabeza, en mi historia, de que siempre sos así. Listo, ya está. Y eso no es que sos negro, ni que sos rubio, ni que tenés guita o que no tenés guita, sino es cómo narra mis vivencias y qué cosas pasé y qué fácil que es introducir a una persona ahí, porque el cerebro naturalmente va a hacer ta, y hay que desprogramarse. Vos dijiste que hay que trabajar de los puntos de cómo luchar contra los prejuicios, si bien me gustaron todos, evitar conclusiones anticipadas, maximizar los puntos en común. Maximizar los puntos en común me parece un laburo muy piola para hacer con gente con la que uno se vincula, ¿no? Che, pero esto me molesta. Pero ¿qué puntos tengo en común y cómo los puedo maximizar? Me parece un punto muy, muy bueno. Yo creo que en la diversidad está el aprendizaje, ¿no? Si el grupo es todo igual, sonaste. Yo, cuando armo grupos humanos para trabajar, trato de que sean diversos. Es recontra difícil conducirlos hacia un punto porque cada uno quiere hacer cosas distintas,
pero se logran resultados extraordinarios y me parece que funciona con cualquier grupo humano. Empatía, si somos cristianos, me parece que cada vez la practicamos más fácil. Cultivar nuestra mente, yo creo que es un grupo, en particular, que le dedica mucho tiempo al aprendizaje. Entonces me gusta mucho eso, que ya es natural, ¿no? Los ves estudiarla para allá, los ves prepararse, los ves cómo van hablando y cómo van compartiendo, y la verdad que es espectacular compartir. Y el desafío es, me parece, reconocer nuestros prejuicios y estar preparados. Porque es fácil decir, no lo voy a prejuzgar a porque ya me estoy seteando mentalmente, y es más difícil no poner esa guardia en los grupos en los que ya estamos, ¿no? Entonces veo ciertos estilos de comportamiento y ya naturalmente te pongo acá o allá. O prejuicios positivos o negativos. Mayor admiración también sobre gente que potencialmente uno no conoce. Ese es mi aporte, me gustó. Prejuicio versus discernimiento, prejuicio negativo, discernimiento positivo, juzgo bajo la luz de la palabra, eso es bueno, sin condenar que es malo. Exacto. Abiertos a sus opiniones y a lo que quieran compartir, todo suyo, los escuchamos, no se amontonen. Darío ha levantado la mano. Bien, vamos Darío. Adelante mis valientes, diría Solita Silveira. Bueno, una vez más buenas noches, y estábamos con este tema que, wow, si tiene actualidad, ¿no? En nuestra vida de comunidad. ¿Cuántas veces nos sorprendemos por esto? Siempre creo que lo he compartido, pero hay un testimonio de un pastor de una iglesia numerosa de Rosario, que contó su testimonio con respecto a la conversión de una persona, ¿no? Esa persona estaba afuera, en la calle, y la persona que estaba cerca de la entrada lo invitó a ingresar. La verdad que estaba no solo no estaba bien vestido, sino que vivía en la calle. O sea que su condición no era del todo buena para que estuviera en el lugar. Entonces, esta persona entró, y al otro día, en otra reunión, ya vino un poquito más acomodado, y lo hicieron pasar y recibió al Señor. Y cuenta el testimonio este pastor, que cuando lo vio, iba saludando a las personas, miraba a este hombre y trataba de seguir saludando hacia la izquierda, digamos, para evitar confrontarse con esta persona, porque no tenía todavía sus ropas limpias, tenía olor y demás, ¿no? Y en la próxima reunión, el pastor preguntó por él y lo buscaba con su mirada dentro de la congregación. Y le dijeron, no, pastor, murió. Y yo cuando escuché este testimonio, para mí hace ya unos años, me quedó marcado a fuego. Y realmente es una experiencia fuerte cuando veo a alguien. Y me viene ese testimonio. Y me viene el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, cómo actuaría Jesucristo, ¿no? ¿A quién echaba afuera? ¿A quién consideramos que no es digno de que esté a la altura de nuestro conocimiento, de nuestra vestimenta o de la apertura que tiene el Evangelio para las personas, ¿no? Y es un tema que hablamos mucho con Vivi, y a veces nos plantea ese desafío el Señor, ¿no? De ir y acercarnos a aquellas personas que realmente a veces cuesta, parecería, ¿no? Pero cuán importante es poder lograr que tengamos ese preconcepto, como hablaba Ada, o ese prejuicio, algo ya formado en nuestras vidas, y tener la humildad suficiente como para permitir. ¿Qué habrá pensado el Señor de cada uno de nosotros cuando nos vio por primera vez? Esa pregunta venga a mi cabeza, ¿no? Y habrá dicho, wow,
se merece mi amor, se merece todo lo que yo puedo darle, ¿no? ¿Y por qué yo me planteo y armo tantas estructuras a veces, ¿no? Ese es el desafío que nos planteamos cuando cotidianamente tenemos que interrelacionar, ¿no? Con las personas. Pero Dios es fiel porque siempre nos guía a la mejor decisión. Siempre están sus enseñanzas que golpean en nuestro corazón para poder obrar de esta manera, ¿no? Sin esas limitaciones. Así que un poquito era eso lo que quería compartir. Gracias, Darío. Gracias. Gracias, Darío. Sí, nunca me planteé eso de, ¿será esta la última oportunidad que tengo de hablarle a esta persona? Eso es un gran mensaje. Muy fuerte. Muy fuerte y como llamado de emergencia. Voy a... levantaron casi la mano en simultáneo los Magallanes y Karin, pero Karin, te cuento que ellos apretaron el botón antes, así que van los Magallanes. Bueno, recién pensaba en cuanto a todo esto que expuso Adita. Últimamente aprendemos que todas nuestras actitudes tienen una raíz y es muy difícil cambiarlo de afuera para adentro. Es muy difícil decirnos deja de hacer algo sin entender por qué lo estamos haciendo. Entonces, mucho de ese prejuicio tiene que ver con una mirada de nosotros mismos, porque cuántas veces vemos, no sé, un hombre o una mujer que no se realizó en la vida y ve, no sé, a un empresario o a alguien que está por encima y dice, seguro que se lo robó o lo heredó. O cuántas veces vemos como mujer que capaz que no nos sentimos segura con nuestro cuerpo y vemos a alguien que está mejor, seguro que se operó. Entonces, todo tiene que ver con cómo nos sentimos amenazados frente a lo que vemos enfrente. La mayoría de las veces que prejuzgamos, estamos proyectando nuestras propias miserias y nuestras propias inseguridades. Porque si Yeshua es el ejemplo de no haber prejuzgado, es porque para él no era una amenaza ni ser rico ni ser pobre. Él sabía y estaba por encima de todo lo material. No se sentía amenazado por quien lo iba a matar, porque él sabía que tenía un propósito en esta tierra. Entonces, nada lo podía amenazar. Entonces, creo que la manera de que logremos dejar de prejuzgar es saber quiénes somos, es conocer nuestra identidad, es saber nuestros propósitos, es estar sanos. No alcanza con decirnos, deja de hacerlo, porque es ir en contra de lo natural, que es la reacción que uno tiene cuando no está bien. Totalmente. Entonces, cada vez que vamos a prejuzgar, en vez de mirar al otro, creo que deberíamos saber que eso es una debilidad que tenemos que resolver. Absolutamente. Justo a esto vi que apuntaba el último punto cuando hablé de conocernos a nosotros mismos. En definitiva, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué esta discriminación, este prejuicio, esta separación? Lo dijiste majestuosamente. ¿Puedo usar el mismo botón o tengo que dejar hablar a Karin? Tenés que dejar hablar a Karin ahora. Karin primero. Es un misterio, es un misterio. Karin primero. Y viste que te bajé la mano. ¿Ahora levantaste la mano de vuelta o a Karin? Karin. Yo quería compartir dos conceptos que creo que tienen mucho que ver, están muy relacionados con esto, y son los conceptos de merecimiento y de dignidad. ¿Cuántas veces hablamos de que se lo merece o no se lo merece? Como si alguien se mereciera, ¿no? Ser pobre o ser feo o ser lo que fuera. Y lo pasamos como de largo porque se lo merece, ¿no? Y eso también es prejuicio. Habría que profundizar mucho sobre ese concepto. ¿Existe el merecimiento? Y lo mismo con la dignidad, ¿no? Si es indigno o es digno. Y se lo merece o tiene dignidad, entonces le llegó, porque es una persona digna de tener tanto bienes, los bienes que tiene. Creo que están muy relacionadas y podemos profundizar sobre eso. Y después quería también compartir que a veces cuando el otro tiene alguna cualidad por la que uno normalmente prejuzga, todas las que estábamos hablando, en vez de poner prejuzgar,
está bueno mirar qué me vino a decir, ¿no? Porque en el defecto que veo en el otro hay un aprendizaje para mí. En la discapacidad del otro hay un aprendizaje para mí. En lo que el otro no pudo, o en lo que el otro no puede, o lo que el otro no es, me está hablando, ¿no? Muchas veces. Entonces, en vez de enjuiciarlo o prejuzgarlo, decir por qué lo estoy conociendo, ¿no? Y eso implica el amor al prójimo, saber que el otro está ahí por algo y lo amo igual porque algo me viene a decir. Maravilloso. Sí, es el drama, ahora ya lo paso a Hernán, el drama es, o la oportunidad en el prejuicio, gran oportunidad, es la de no involucrarse, ¿no? El prejuicio es un gran desapegador, ¿no? Si yo te prejuzgo, tengo la causa por la que no me voy a encargar de tu necesidad. Total. Entonces me saqué el lío de encima automáticamente y tengo la justificación en todas las cosas que acepto como válidas y normales. Así que quitarse encima el prejuicio es un desafío. Total. Porque te pone a la obra, ¿no? Como dijiste, te hace aprender del otro, te obliga a, ¿no? Así que interesante. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, buenas noches. Llegamos un poquito tarde y no pude saludar. Me pasó algo con el tema del prejuicio durante mucho tiempo de una manera dual, ¿no? Era de prejuzgar y me sentía prejuzgado todo el tiempo. Cuando empezamos a caminar en esta nueva etapa espiritual con Victoria, mucho arrastre de ese prejuicio dual se fue cayendo a medida que fuimos sintiéndonos más seguros en Cristo. Cuando entendimos que cada persona tiene la capacidad de enseñarnos algo, nos relajamos. Entonces empezamos a aceptar a las personas sin tildes, como para la oportunidad de aprender, y eso nos permitió ampliar nuestra cabeza, y muchas veces ha sido positivo y otras veces fue negativo el resultado, desde nuestro punto de vista, ¿no? Nos han robado, nos han mentido, nos han estafado, pero Dios lo permitió para aprender, y eso no nos endureció con respecto al otro, sino la apertura viene de Él, porque Él no fue prejuicioso con nosotros. Entonces, lo que decía Karen hoy, el merecimiento. Yo estoy aprendiendo a amar sin que se lo merezcan, porque así soy amado. Y lo estoy aplicando con mis cercanos, con mis hijos, con algunos que no creen en Dios, de mi entorno familiar, ¿no? Y estoy muy liviano. Totalmente. Y el otro prejuicio también que a veces noté era, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Que no me acercaba a personas porque veía que me tenía que ocupar. O sea, entendía que si yo me acercaba era para generar un cambio o dar una mano. Entonces el prejuicio me mantenía alejado como para no involucrarme. Exacto. Y cuando aprendimos todo esto dijimos, sin prejuicio hay que meterse en el barro y caminar. Totalmente. Aunque la ruta esté lejos, nada más. Absolutamente. Un poco lo que había dicho Karin y un poco lo que dijo recién Horacito, lo estás mencionando y es así. Porque el prejuicio me sirve como excusa para no involucrarme, para no ser paciente, para no desafiarme, aún, como dijimos, a aprender del otro. Porque aunque tengamos malas experiencias, en definitiva, para nosotros también es un aprendizaje. Y es la posibilidad de darle al otro la misma oportunidad que Dios nos da cada día a cada uno de nosotros. Sí, ejercicio complicado. Bueno, ay, qué bueno. Está bueno esto el sistema de levantamiento de manos, porque el sistema me va indicando quién y a qué hora levantó, así que
Karin les ganó a Daniela y Adrián, y Freddy y Marisa después van a hablar después de Daniela y Adrián, que no levantaron la mano, pero porque se mandan siempre. Así que van a hablar lo mismo. Así que bueno, Karin, tuyo. Sí, cortito. Me olvidé de compartir porque hoy creo que Ada fue que dijo darse el valor a uno mismo, ¿no? Que eso ayuda, ¿no? Hablaste de eso. Y a mí me pasa como experiencia, ¿no? Personal, eso de desvalorizarme. Y el otro día hablando con mi suegra, con Marita, me hizo abrir los ojos cuando me dijo, si vales tanto para Dios, para que Jesús haya muerto por vos, ¿cómo vas a despreciar ese valor? Diciendo no puedo o no valgo. Respecto a que tengo la traba de que, bueno, me recibo y quiero seguir estudiando y me recibo de otra cosa y el posgrado de acá y de allá y resulta que nunca trabajo de eso, porque no me creo capaz. O no me animo a salir al mundo con mi título. Por el miedo a la soberbia. O que el otro piense que soy soberbia. Y entonces no hago nada con lo que hago. Entonces mi suegra me decía, date el valor que el Señor te dio, porque si no desmereces el amor de Dios. Tremendo. Gracias. Gracias, Karin. Daniela, Adrián. Sí, esta vez soy yo. Iba a compartir algo que igual, bueno, tiene incidencia, Adrián, porque lo estuvimos viendo mientras que estudiamos la porción de esta semana, que tiene mucho que ver respecto de lo que mamá decía de no cambiar, no empezar cambiando ya los hábitos, sino ver por qué hacemos ese prejuicio, porque en realidad sale de nuestro corazón, de nuestras lastimaduras o preconceptos ya aprendidos de esa manera, que son, como diría Dita, nuestros esquemas referenciales. Entonces, lo que se me vino es la comparación de esta porción donde nos enseña cómo hacer el tabernáculo y cómo el arca estaba en el centro del tabernáculo, en la parte más protegida, más íntima, desde donde Dios se manifestaba. Y desde ahí hacía su impacto hacia el pueblo. Bueno, y eso mismo tenemos que hacer en nuestro tabernáculo, que nuestro impacto sea desde nuestro corazón, pero para eso tiene que estar sano. Porque si no sale lo que estaba en Marcos 7 del 20 al 22, que salen un montón de actitudes, de malos pensamientos, de adulterio, de fornicación, todo lo que es carnalmente natural cuando no tenemos al Espíritu. Entonces eso quería agregar, que es la misma comparación de cómo se formó el tabernáculo, cómo estamos nosotros conformados. Buenísimo. Buenísimo. Para mí es como en el paso que ustedes... Bueno, ahí te doy una hoja. En el paso que ustedes lo describen, es como acabado, ¿no? Es como avanzado. Si vos me preguntás, uno va muriendo, ¿no? Cuando decide, Toma dijo, cuando decide cambiar de reino, ¿no? Pertenecer al nuevo reino, va dejando hábitos del viejo reino y los va reconociendo y los va como enmarcando para no caminar de vuelta por ahí. Pero entiendo que a todos nos pasa de tanto en tanto no identificar por qué ocurre una cosa, pero el espíritu nos hace sentir incómodos con esa cosa. Entonces, viste, es como una alerta, dice, ¿por qué hice esto? Lo charlaba con Vicky el otro día, me decía, y saltó en un momento la charla y me dice, y a veces identifico y me pregunto por qué hice esto. Entonces, lo bueno es que el espíritu te marque eso y estar atentos al espíritu para que el espíritu te marque eso como algo no correcto. Porque eso te va a dar la posibilidad después de corregirlo, ¿no? Cambiar. Entonces, el proceso es el espíritu, ¡pac! Y después la identificación de la raíz. Pero el primero que te despierte te dice, por acá no va. Che, le metiste un poco de carnaza común, como decía Dante Gebel cuando yo era joven. Le metiste un poco de carnaza común. Es el espíritu. Le voy a dar a Freddy y Marisa y vuelvo con Hernán, que acaba de volver a levantar la mano. Vicky fue. Bueno, voy con Freddy y Marisa, después voy con Vicky y Hernán.
Te cedo la palabra. Marisa, ya se te ve mejorada de la boca. Ya estás todavía tengo inflamado. Ya estás para comer un buen asado. Me dijeron que estabas comiendo pollo procesado. Sí, lo corto cortito, así, muy chiquito para poderlo digerir. La verdad que es muy interesante hablar del prejuicio. Es un tema que a veces nos afecta a todos, porque demuestra parte interna nuestra. Y en eso que sobresale, a veces afecta y daña al otro. Y abre en su mente cosas que la persona ni siquiera tenía pensado. Entonces, esos prejuicios hay que tener cuidado. Uno que está en el camino del Señor tiene que empezar a tomar recaudos y cuidados sobre eso, porque eso hace que afecte al otro. Y me gustó lo que dijiste, Boro, porque sabemos que primero tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que trabajar en el hogar con la familia, que eso es algo que siempre lo venimos diciendo, y tenemos que trabajar como cuerpo. Y yo siempre cierro en eso, es algo que Dios me viene hablando hace mucho tiempo, de trabajar en cuerpo. Porque si hay ruinas destruidas, tenemos que levantarlas. ¿De qué manera? ¿Mirando al otro? ¿Poniendo enfoque sobre el otro? No. Tenemos que poner el enfoque en nosotros mismos primero. Y creo que con la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestras oraciones, en la sabiduría que Él nos da, en la guía que Él nos da, tenemos que ir rompiendo con eso. Y si lo hubiera, tenemos que hablarlo. Nada puede quedar guardado, porque eso sí sigue afectando como cuerpo, porque yo necesito del otro, no puedo trabajar en forma indistinta. Nadie es menos ni nadie es más. Somos todos iguales en los ojos del Señor. En conocimiento y sabiduría según lo que Dios dé a cada uno conforme en su fruto, y en su conocimiento y en su sabiduría. Entonces, es muy importante eso. Yo pienso que esta gran clase que nos ha enseñado Adita, gracias Ada, porque prejuicio creo que lo tenemos todos, pero tenemos que romper con eso. Tenemos que romperlo, porque si no vamos a seguir afectando al otro. Y no tenemos que ser esa parte de afección hacia el otro justamente porque tenemos que ir sanando cosas. Todos somos en este mundo y en este grupo, todos tenemos algo por qué sanar, por qué mejorar y por qué ayudar al otro. Entonces tenemos que ayudarnos como cuerpo. ¿Para qué? Para que se solidifique en Cristo. Si no, va a haber siempre la grieta, dijera Adita, y siempre va a haber alguna diferencia. No somos diferentes. Lo único que nos diferencia es que cada uno vive en su casa. Pero ante Cristo no tenemos diferencia. Era el famoso 0,01%, que después lo voy a googlear, Ada. Googlealo. No te creí tanto. Me pareció así como una buena introducción a un tema marketinero. Tiraste el 0,01%, me lo anoté para después desafiártelo. Pero sí, el prejuicio, Marisa, es algo de doble vía mala, ¿no? Porque uno puede afectar negativamente una relación o una persona, pero también se afecta a uno, ¿no? Entonces es la doble construcción, es ver qué va pasando en el camino, qué cosas no están bien, hacer el diagnóstico, tener la oportunidad de sanarlo. Y sanarse uno y sanar lo que se fue lamentablemente rompiendo mientras que haya tiempo, ¿no? Me remito a Darío, ¿no? Que arrancó la charla con una patada voladora, que dijo que después el muchacho se murió y ese pastor nunca tuvo la oportunidad de decirlo, solamente sirve para enseñanza para los demás. Entonces, yo creo que la oportunidad es ahora, cuando uno identifica esos, por eso Ada lo puso dentro de la guía de enemigos del alma, ¿no, Ada? Enemigos del alma. Dentro del book, te voy a desafiar con el 0,01%, de enemigos del alma, porque es una serie que requiere llevarlo a la palabra, llevarlo al espíritu y trabajarlo. Gracias, Marisa. No sé si vuelvo a Vicky, voy a Freddy, o me quedo con Freddy, o... No, volvé y después... Voy y vuelvo. Bueno, Vicky, era nada más porque te veo la mano levantada y sé que hubo algo para responder del
de la identificación que charlaba antes. Sí, no, muy cortito, solo que me quedó algo en el tintero. Creo que, como dice la palabra ahí, Hernán me lo buscó, ¿no, Josué? Josué 1.7. Esfuérzate y sé valiente. Creo que nos tenemos que esforzar y ser muy valientes en esta etapa en el que antes huíamos de nuestras debilidades y ahora tenemos que tener el coraje de enfrentarlas y dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el nuestro, porque eso es parte del proceso y del camino que nos va a llevar a la santificación. Así que creo que es una etapa nueva en la que tenemos que dejar todos de ser cobardes como éramos en el otro reino y empezar a ser valientes, y la forma de ser valientes en este reino es aprender a reconocer y a superar nuestras miserias. Y enfrentar. Y enfrentar. Para hacer un solo cuerpo. Exacto. Eso nada más. Buenísimo. Yo creo que es un gran trabajo de espiritual, ¿no? El tema de seguir identificando dónde están los riesgos y cuáles son esos diferentes enemigos. Es el prejuicio. La semana pasada hablábamos de el perdón, era Ada, el celo, hablamos de celo y celos. Perdón, celo y celos. Y celos. Celo y celos. Y cuando hablábamos de celos, no del celo, sino de celos, hablábamos de que el gran aliviador de los celos era el amor. Uh-huh. Y Ada, cuando habló recién de prejuicios, dijo lo mismo. Dijo, ¿cuál es la llave, muchachos? El amor. La llave es el amor. Siempre. Entonces, es el vínculo perfecto, es al que nos llamó el Padre, que nos convocó hoy acá y que nos va a seguir convocando para que Él, a través de nuestras vidas puestas en sus manos, haga cosas aún mayores. El vínculo perfecto es el amor. Que Karin dijo en algún momento, me agarra miedo de esto, que el amor echa fuera el temor, ¿no? Entonces, el amor va como abriendo diferentes puertas, que por un lado nosotros cerramos, pero por otro lado los prejuicios, las situaciones, el qué me parece, el qué habrá querido decir y qué sé yo, nos van cerrando puertas. Y el amor es el que las abre todas, y el propósito de Dios para nosotros es el que las conduce con mayor dinámica. Así que ese es mi comentario. No sé si alguien quiere decir algo más. Están todos invitados. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Freddy, después volver. Si Freddy quiere compartir algo más. Mira, podría hablar 2 horas de este tema, de manera espiritual, de manera humana, de como sea. A medida que van hablando voy haciendo clic, 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 marcando, y no me alcanzaría el tiempo para destacar cada una de los puntos. Yo creo que entre el prejuicio y lo que tenemos, que es un instinto de conservación, que siempre prejuzgamos un lugar, algo, alguna cosa que va a pasar, estamos siempre atentos a eso. Y después hay conductas, que cuando uno ve una conducta no hace falta ser prejuicioso, basta con ver una conducta para darse cuenta como alguien o aquella persona, yo tengo que ver un cliente o lo que sea, y si no modifica esa forma de ser, no tengo otra manera de interpretarlo, ¿no? Ahora, si vos me decís, bueno, porque es negro, porque es rubio, porque es chino, no tengo idea. Quizá me tomo un prejuicio de que voy al supermercado y sé que el chino no me va a entender. Entonces, claro, me pasa, voy a la playa y... Porque te va a dar caramelo, Freddy, devuelto. Claro, te doy caramelos devueltos. ¿Qué moja? Me dice, ¿qué? ¿Qué moja? Me está diciendo si quiero bolsa o no, para cobrármela antes o después. Ya sé cómo es el juguete cuando lo desarmás, ya sé lo que tiene por dentro el tractorcito. Yo creo que hay una línea muy delgada entre el instinto de conservación a cuando uno tiene ciertos temores a ciertas cosas y el prejuicio. Porque muchas veces uno toma prejuicio sobre algo y ¿qué hace uno? Se convence de que esa situación no es así. Y sin embargo, yo he sido estafado por personas que yo dije, no, debe ser diferente. Y hasta lo he visto diferente y he perdido. Entonces pude darme cuenta, después digo, a mí algo me decía, el Espíritu Santo, el Señor algo me decía que tenía razón en eso y no quise hacer caso, ¿no? Después está lo otro que decir, bueno, ¿qué actitud puede tomar
una determinada persona o una determinada circunstancia que estemos viviendo, qué forma puede tomar, qué desenlace puede tener, y tenemos que pensar un poco en eso. Por eso yo digo, te dije que hago, tiro una granada o espero, ¿no? Porque es eso, es decir, enjuiciar a otros, yo siempre digo, la calculadora de Dios es más grande que la nuestra. Yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. Porque si se trata de justicia, soy el primero a ser quemado. Entonces puedo yo, no es que puede las personas, yo puedo en mí, por ciertas actitudes, y ver que yo veo a mi esposa que no puede hablar y puedo tomar digamos, algo que le puede estar pasando, predeterminar qué es lo que le puede estar pasando. Puede estar enojada, le duele la boca, la muela, y un montón de cosas se me van a cruzar en la cabeza hasta que tomo contacto y le digo, ¿te pasa algo? ¿Te duele algo? ¿Tomaste los remedios? ¿Estás enojada conmigo? ¿Es algo que hice? ¿Qué pasó? Entonces, es inevitable, al menos para mí, pero no enjuiciar, ni tampoco lo tomaría de una manera determinante hacia una cosa o determinada persona o individuo, sino que yo creo que está muy cerquita de entre el instinto de conservación del ser humano y la desconfianza, y eso de determinar qué cosa o qué tipo de persona es el otro. Y eso como nos queda claro cuando lo conocemos. Si no, no lo vamos a saber nunca. Sí, el prejuicio es de lo que tenemos que salir rajando. Y el juzgar, como dijo Horacio el Sabio, en el momento es tomar ciertos hechos, por sus frutos los conoceréis, también mencionó, tomar ciertos hechos a la luz de la palabra, sin condenar, porque si no el riesgo es, como vos dijiste, el primero que estoy al horno soy yo. Entonces quiero por lo menos cuidarme a mí mismo. Y el instinto de conservación es lo que te hace salir rajando cuando ves un problema más bien instintivo, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la oportunidad del largo plazo, pero sí es importante el tema de cuidarnos del prejuicio y tener la posibilidad de discernir, ¿no? Y de ir formando en nosotros con estas prácticas, ¿no? Para mí es buenísimo charlar de estos temas, porque hace cuántos años que conocemos a Dios y no tenemos la oportunidad de charlar estos temas con este nivel de profundidad y con herramientas, ¿viste? Entonces está bueno empezar a practicarlo, empezar a identificarlo y empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, Facultad Bíblica Internacional levantó la mano. Horacio el Sabio. Lo dejo hablar Horacio el Sabio. Es muy interesante cuando aplicamos este tema de los prejuicios en el trabajo, en los grupos laborales, sociales, donde quiera que nos movamos, pero ya saben ustedes cuál es mi foco. Mi foco siempre va a ser la iglesia. No porque no haya manejado grupos laborales, he sido gerente de unas cuantas empresas en mis años jóvenes, pero hoy mi foco es la iglesia. Y en la iglesia tenemos una ventaja sobre todo el resto de los grupos sociales. Todos los grupos sociales se caracterizan por algo que se llama liderazgo. Hasta empezando por la barra de la esquina, donde se juntan los pibes en la esquina, y nosotros vamos a la tardecita, nos juntamos con los muchachos en la esquina, y naturalmente se va a producir un liderazgo. En las empresas, un liderazgo. ¿Quién manda? El gerente, el jefe, y así sucesivamente. Y nosotros tenemos una ventaja muy grande cuando traemos todos estos temas a la iglesia, porque en la iglesia el único que manda es el Señor. La iglesia tiene una sola cabeza. Y las religiones no es así, las religiones tienen muchas cabezas. Lo que Constantino metió, que lo sacó del paganismo entre el año 317 y el 325, que fue el concilio de Nicea, fue meter el liderazgo del paganismo dentro de la iglesia, que se conserva hasta el día de hoy, porque Martín Lutero, cuando fue excomulgado en el 521, no había terminado de solucionar el problema de el pastorado individual, el liderazgo singular,
yo mando, yo soy el representante de Dios. Eso es una aberración antibíblica. En la iglesia hay una sola cabeza, la cual es Jesucristo. Y todos nosotros somos miembros de su cuerpo, pero a la vez somos sus esclavos. Nunca, desde que yo nací, que mi viejo ya era pastor, y desde que nací tengo 68 años dentro de la iglesia, nunca vi una iglesia que entendiera que la iglesia tiene una sola cabeza y que todos nosotros somos esclavos. Y el hecho de ser esclavos de Jesucristo nos homogeneiza. No, es el antídoto contra el prejuicio es el amor, ¿sí? Es el amor y la humillación. Saber quién soy, saber qué lugar ocupo, saber que el Señor, que es la única cabeza, me ha encargado de una misión. Entonces puedo yo aspirar a liderazgos, pero puedo aspirar a todos los liderazgos que quiera y me voy a ir a la perdición si no cumplo lo que me está mandando la única cabeza que tiene la iglesia, que es la gran comisión. Vayan, evangelicen, hagan discípulos y edifiquen una iglesia, prepárenla, atavíenla, vístanla con lino fino, limpio, resplandeciente para recibir al Rey. Entonces, eso es tema para desarrollarlo en tal vez 2 o 3 horas, pero entendamos esto. Si nosotros realmente hemos tenido una salida del Egipto que fue la religión evangélica, porque no solamente Egipto fue el mundo, para nosotros Egipto también fue la religión evangélica. Si hemos tenido una salida de ese Egipto, no podemos repetir los mismos patrones. Se terminaron los liderazgos. El único líder que tiene el cuerpo de Cristo es su cabeza y es Jesucristo. Y yo siempre lo he dicho, y el Horacito está de testigo, y la Ada, bueno, que ahora estamos esperando porque van a venir unos pastores a pedirnos unas consejerías, o sea que el día de hoy se nos va a hacer largo, entonces Ada bajó a preparar una picadita para recibir a estos pastores. Pero la Ada está de testigo, el Horacito está de testigo. Yo siempre dije, ¿saben quién soy yo dentro del cuerpo de Cristo? Soy el dedo meñique del pie izquierdo. Dice, no, pero pastor, usted, no, yo me siento el dedo meñique del pie izquierdo, el más inútil de todos. Y una vez me paró en una iglesia cuando yo estaba diciendo eso y me dijo, el dedo meñique del pie izquierdo tiene una función, ayuda al equilibrio del cuerpo. Bueno, gracias a Dios que me encontró una función, porque si no, ni yo me la encontraba, porque realmente hay una sola cabeza, y yo lo entendí clarito, hay una sola cabeza. Se terminaron las aspiraciones personales. La aspiración personal es la de Jesucristo. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Si alguno quiere ser el más grande entre ustedes, hágase siervo de todos los demás. Ese es el modelo para este grupo que nosotros estamos armando ahí en Buenos Aires, y ese es el modelo para todas las iglesias que yo he plantado. Lo sabe Vicky, no, lo sabe Darío y Vivi, lo sabe Adrián y Karina. El modelo de todas las iglesias que yo he plantado es somos sirvientes. Somos sirvientes. Y me encanta porque mi vieja trabajó como hasta los 70 años de sirvienta, ahí en Martínez, ahí en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte. Ella quiso seguir trabajando, como hasta los 70 años trabajó. Y yo aprendí lo que es ser sirvienta. A la mujer no le gusta limpiar el inodoro, ¿saben quién lo va a limpiar? La sirvienta. A mi mujer no le gusta limpiar los vidrios, más cuando son repartidos, ¿vieron? De las ventanas. ¿Saben quién va a limpiar? La sirvienta. No le gusta hacer tal cosa, pelar la cebolla porque llora, la va a pelar la sirvienta. ¿Saben qué somos nosotros? Sirvientas somos. Porque eso de siervo se jerarquizó en la iglesia evangélica. Soy siervo, pónganme la alfombra roja. ¿Qué siervo? Sos la sirvienta, viejo. Sos la sirvienta. Estás para obedecer a la cabeza, que es Jesucristo. Estás para obedecer, estás para servir, estás para limpiar el inodoro, estás para barrer los pisos. Pregunten a mí, a los que me conocen, como Nico, David, ¿cuántas veces me dieron en las diferentes iglesias con la escoba en la mano? Pregúntenlo. Y usted es el presidente. No, para flaco, dame la escoba, porque yo soy la sirvienta acá. Entonces, cuando entendamos eso, se terminan los prejuicios entre nosotros, porque vamos a ser todas sirvientas. Nada más que eso, es lo único que quería decir. Perdón, Horacito, que haya interrumpido con... No, siempre tenés una manera muy política de...
de dar opiniones, así que yo tengo un código cuando alguien resuelve una enseñanza o es clarificador de todo, es ¡pum! Así que digo, ¡pum! Me gustó mucho y me gusta mucho compartir con este grupo que, como Ada dijo, es diverso y complementario. Hay mucho por delante, hay mucho para aprender, hay mucho para hacer, hay mucho por orar. Dios tiene un milagro guardado entre manos con la familia con la que están trabajando los Magallanes, y vamos a ver muchas más cosas de Dios por delante para todos nosotros. Sigamos aprendiendo y sigamos con el corazón tierno y entendiendo, como dijo Horacio el Sabio, cuál es nuestro rol, ¿no? Si somos, es más duro, no es siervos. Siervos tiene un estilo chic. Si somos sirvientes del Señor, bueno, tomemos nuestro rol y entendamos que estamos para eso. Y bueno, nada, después cualquier cosa es beneficio. El sirviente es esclavo, lo que pasa es que está puesto como sirviente. Eso lo enseñó Horacio en el sábado. Sí, sí. Y para eso su voluntad y como diría, simplificándolo, su Torá tiene que estar por sobre nuestra voluntad, ¿no? Yo creo que ahí está, en ceder la voluntad está el primer paso de ser buen sirviente. Así que, amados hermanos, sin ánimos de extendernos más, siendo las 9:23, le voy a pedir a Karin que cierre la reunión en oración. Querido Dios, te damos gracias por este encuentro que hemos tenido, aunque sea a la distancia, por medio de estos aparatos, pero tú has estado en medio nuestro, Señor, guiando esta reunión. Gracias por todo lo que hemos aprendido y por hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica y a intentar ser mejores cada día para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos, Dios los bendiga. Pasó un poco de picadita online. Bueno. Buenas noches. Danielita, disfruta el frío, que ya te va a tocar el calor cuando vuelva para acá, Danielita. Bendiciones. Preparate, calor y humedad. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Humedad. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar
y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.